En el capítulo 34 de Lobo Morir Matando todo estalla en un punto donde ya no hay retorno, donde cada decisión tomada en el pasado empieza a cobrar factura en el presente y donde los secretos que se creían enterrados comienzan a salir a la luz con una fuerza capaz de destruir a todos los involucrados. La historia retoma justo ese ambiente de tensión absoluta, en el que las piezas del tablero comienzan a moverse al mismo tiempo en distintos frentes sin que ninguno de los personajes tenga control real de lo que está por suceder. Desde el inicio la revelación sobre el pasado de Lobo sigue resonando como una bomba emocional que no termina de explotar del todo, porque la abuela ha dejado claro que la muerte de la madre de Adela no fue un simple crimen aislado, sino el resultado directo de una investigación profunda que su padre realizó contra figuras de poder extremadamente peligrosas. Esa investigación, que en su momento prometía destapar una red de corrupción enorme, terminó convirtiéndose en la sentencia de muerte de la madre de Adela y en el inicio de una cadena de amenazas que obligaron al padre de Adela a detener todo para proteger a su propia familia. Pero lo más oscuro de todo esto es que la protección nunca fue completa, porque incluso después de cerrar el caso las consecuencias siguieron persiguiéndolos. El dolor de Adela se mezcla con la confusión y la rabia, porque lo que acaba de descubrir no solo reescribe la historia de su familia, sino que también pone en duda todo lo que ella creía saber sobre su padre, sobre la justicia y sobre el sistema en el que ha trabajado. La idea de que su madre fue asesinada para silenciar a su padre la golpea con una fuerza brutal, pero aún más devastador es entender que el mismo sistema que debería haber protegido a su familia terminó siendo parte del encubrimiento. Y en medio de todo esto aparece el nombre de Cruz, una figura que desde hace tiempo se ha movido entre sombras, manipulando procesos, controlando decisiones y moviendo piezas desde la fiscalía como si todo le perteneciera. Ahora la sospecha de que Cruz no solo sabía lo que ocurrió, sino que pudo haber estado directamente involucrado en la caída del caso convierte todo en algo mucho más peligroso, porque ya no se trata solo de corrupción, sino de una estructura mucho más grande y organizada. El ambiente se vuelve aún más tenso cuando Lazo recibe su libertad en circunstancias que no terminan de ser claras. Algo no encaja, las patrullas no llegan como deberían, el portón se abre con una facilidad sospechosa y la sensación de que todo ha sido demasiado rápido levanta alarmas en todos los presentes. La liberación no se siente como justicia, sino como una jugada calculada, como si alguien hubiera movido los hilos desde arriba para liberar a Lobo en el momento exacto en que más útil puede ser, o en el momento en que menos control tiene sobre lo que viene detrás de él. Mientras tanto, Antonia vuelve a aparecer como una pieza clave en esta trama, porque su decisión de negociar directamente con el fiscal ha cambiado por completo el destino de todos. Aunque nadie lo termina de entender del todo todavía, ella sacrificó su carrera, su estabilidad y su lugar en la fiscalía a cambio de la libertad de Lobo, algo que genera una mezcla de admiración y conflicto, porque lo que parece un acto de amor también abre la puerta a consecuencias legales y morales que todavía no se han medido del todo. El reencuentro entre los personajes está cargado de tensión, silencios incómodos y verdades que nadie se atreve a decir completamente en voz alta, porque todos saben que cualquier palabra mal dicha puede detonar una guerra interna. Pero el verdadero punto de quiebre comienza a formarse cuando se revela que Graciela ha sido vista entrando al Banco Capital acompañada de Renata, y poco después la llegada de Cruz convierte ese lugar en un punto crítico donde varias líneas de investigación comienzan a cruzarse al mismo tiempo. Lobo y su equipo empiezan a entender que lo que está ocurriendo no es un simple movimiento financiero, sino una operación mucho más grande relacionada con el dinero del jerarca, un fondo oculto que podría explicar muchas de las decisiones tomadas en los últimos años. El hecho de que Gustavo haya dejado dinero en cuentas separadas de la herencia oficial abre una nueva puerta a la corrupción y al lavado de dinero, lo que convierte a la familia de la colina en un objetivo directo de investigación federal. En paralelo, la tensión emocional entre padre e hija alcanza un punto muy delicado cuando finalmente se enfrentan cara a cara y él le revela que todo lo que hizo en el pasado fue para protegerla, aunque eso implicara destruir la verdad y condenar su propia vida. La conversación es dolorosa porque Adela no solo busca respuestas, sino también una forma de reconciliarse con su pasado, mientras su padre intenta justificar decisiones que claramente dejaron cicatrices irreparables en ambos. La idea de sacrificio por protección se convierte en el centro del conflicto emocional del episodio, porque nadie sabe si realmente fue protección o simplemente miedo disfrazado de decisiones difíciles. Y cuando todo parece estar encajando en una sola línea narrativa, el capítulo da un giro aún más oscuro con la llegada simultánea de Graciela Cruz y Afufrero al banco, un cruce de personajes que convierte el lugar en una bomba de tiempo lista para explotar. La sensación es clara: esto no es una coincidencia, esto es una
Emboscada múltiple donde cada uno de los bandos cree tener el control pero en realidad ninguno lo tiene. Las sospechas de traición comienzan a multiplicarse porque alguien filtró información, alguien movió piezas en secreto y ahora todos están en el mismo lugar al mismo tiempo sin saber quién saldrá vivo de ahí. La tensión sube al máximo cuando Lobo entiende que lo que está viendo no es solo una reunión sino el inicio de una guerra abierta por el control del dinero del jerarca y por la verdad que todos han intentado ocultar durante años. El capítulo termina dejando claro que la estabilidad de todos los personajes está a punto de romperse porque lo que viene no es negociación ni justicia sino confrontación directa donde las lealtades se van a quebrar y donde cada secreto revelado va a tener un precio mucho más alto de lo que cualquiera imaginaba. En este punto todo está a punto de explotar y nadie va a poder escapar de las consecuencias de lo que ellos mismos ayudaron a construir. Al borde de la explosión con el Banco Capital convertido en el epicentro de una tormenta que ya nadie puede detener donde cada personaje está parado sobre una línea delgada entre la verdad, la traición y la supervivencia y donde cualquier movimiento en falso puede desencadenar una masacre emocional y física al mismo tiempo. Dentro del banco la tensión se siente en él aire como si el ambiente estuviera cargado de electricidad pura. Lobo observa cada detalle con desconfianza porque entiende que la coincidencia de Cruz, Graciela y Afufrero en el mismo lugar no puede ser casualidad. Aquí alguien está jugando un juego mucho más grande del que todos imaginaban y lo peor es que ese alguien conoce perfectamente los movimientos de cada uno de ellos. Renata intenta mantener la calma pero su presencia en medio de este cruce de intereses la convierte en un punto vulnerable, una pieza clave dentro de un tablero donde el dinero del jerarca se ha vuelto el premio principal y también la razón de esta reunión forzada. Mientras tanto Cruz mantiene su postura fría calculadora como si supiera algo que los demás aún no han descubierto. Su sola presencia impone presión en cada conversación, en cada mirada porque él no solo representa poder dentro de la fiscalía sino también la posibilidad de manipular cualquier resultado a su favor. Graciela por su parte ya no parece la misma persona segura de antes. Hay nerviosismo en sus movimientos, pequeñas reacciones que delatan que sabe que está siendo observada y que cualquier error podría exponerla completamente. Afufrero observa todo desde un segundo plano, analizando, midiendo, entendiendo que esto ya no es una simple investigación sino una guerra abierta por información y control financiero. Fuera de cámaras las piezas comienzan a revelarse lentamente porque Lobo empieza a conectar los puntos del caso del jerarca con lo que ha escuchado sobre Gustavo y el dinero oculto en cuentas separadas a la herencia oficial y eso cambia completamente la dimensión del problema. Ya no se trata solo de corrupción política o venganza personal sino de una estructura financiera ilegal que ha sobrevivido durante años gracias a la complicidad de múltiples figuras de poder. El banco ya no es solo un lugar de tránsito de dinero, se convierte en el corazón de una red que puede derribar carreras, destruir familias y exponer secretos que muchos han intentado enterrar para siempre. En medio de esta tensión los flashbacks emocionales del pasado de Adela y su padre siguen pesando en la historia porque mientras en el presente todo se acerca al caos, en el pasado se sigue entendiendo el origen de esta cadena de destrucción. El sacrificio del padre de Adela al cerrar el caso no fue un cierre real, fue solo un intento desesperado de detener una ola que terminó creciendo con los años hasta volver ahora con más fuerza que nunca. Adela comienza a entender que la verdad que tanto buscó no solo no la libera sino que la hunde más en un sistema donde nadie es completamente inocente. Dentro del banco la situación escala cuando se menciona directamente el dinero del jerarca y ese solo tema hace que todos los presentes reaccionen de manera distinta. Porque cada uno sabe que ese dinero no es solo una herencia perdida sino la llave de algo mucho más grande y peligroso que podría involucrar tanto a la fiscalía como a redes externas que han operado en silencio durante años. En ese momento Lobo toma una decisión interna que cambia el rumbo de todo. Entiende que si espera un segundo más perderán el control absoluto de la situación, pero si actúa demasiado pronto podría provocar una explosión inmediata sin retorno. Cruz por su parte parece anticiparse a todo porque hace una llamada discreta desde el interior del banco, una señal que confirma que él ya tenía preparado este escenario desde antes que todos llegaran, lo que hace que la tensión suba aún más porque ahora queda claro que esto no es una reunión accidental sino una trampa cuidadosamente diseñada. Graciela intenta salir del lugar pero se da cuenta de que ya es demasiado tarde, las salidas están siendo monitoreadas y cualquier intento de fuga podría interpretarse como una confesión de culpabilidad. Afufrero observa el movimiento de todos y empieza a entender que hay un traidor filtrando información desde dentro del sistema, alguien que ha permitido que todos coincidan aquí al mismo tiempo y que probablemente sigue observando cada paso desde las sombras. Renata comienza a sentir el peso de estar en medio de todo esto porque entiende que su vida ahora depende de decisiones que no controla y de secretos que apenas está empezando a descubrir. Lobo finalmente comprende que el caso del jerarca no es el final del conflicto sino el inicio real de una guerra donde el dinero solo es la superficie de algo
mucho más oscuro y profundo que involucra corrupción, asesinato, manipulación judicial y pactos entre figuras de poder que han sobrevivido durante décadas sin ser tocadas, y justo cuando todo parece llegar a un punto sin retorno, las cámaras de seguridad del banco comienzan a mostrar movimientos extraños en el exterior, indicando que fuerzas desconocidas están rodeando el lugar y dejando claro que lo que viene no es negociación ni investigación, sino un enfrentamiento directo donde nadie tiene garantizada la salida viva y donde cada secreto revelado será una pieza más en la destrucción total de todos los involucrados en esta historia que apenas comienza a mostrar su verdadera cara.